Vamos a empezar otra vez. Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Queridas familias. Queridas familias, somos una familia. Sean bienvenidos. Bienvenido, Hernán. Un gusto verte. Y quisiera invitarlos a ponerse de pie. Vamos a estar cantando este precioso himno. Que lo hagan con toda su fuerza, con todas sus ganas. Por ahí el estribillo dice: victoria me concedió porque por mí murió. Un himno hermoso de los preferidos. Victoria en Cristo se llama. Creo que tenemos la letra. Tenemos una grabación de la música, así que los invito a estar siguiendo este himno. Hoy bendita historia de Jesús que de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. En parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante que da mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que Él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacro santo que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria,
aplauso para el Señor. Victoria me concedió cuando por mí murió. Recuerden este himno, yo me acuerdo cuando conocí al Señor, salía cantando esta canción cuando iba hacia mi casa. Victoria me concedió, los hermanos que nos han precedido. Quisiera pedirle a mi hermano Rodolfo una oración para poner el culto en sus manos. Padre Celestial, te alabamos en esta mañana. Te damos gracias por poder estar reunidos una vez más aquí. Gracias porque nos amaste primero. Gracias porque tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Gracias que nos has dado una esperanza eterna. Gracias, Señor, que podemos saber de que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, te alabamos en esta mañana. Nos reunimos para darte gloria a ti y ponemos este culto en tus manos, Señor. Llévate tú toda la gloria y permítenos salir esta mañana de aquí edificados con nuevas fuerzas en ti, sabiendo de que en ti somos más que vencedores. Te alabamos, Señor. Te damos gloria a ti y en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, tenemos preparada la lectura. Cargo de nuestra querida hermana. Salmo 84. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Abrimos la palabra del Señor en el Salmo 84 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor de los ejércitos, cuán grato es hablar en tu templo. Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. A ti, Dios de la vida, elevan su canto, mi corazón y todo mi ser. Hasta los gorriones y las golondrinas hallan donde anidar a sus polluelos. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, reino mío y Dios mío. Cuán felices son los que habitan en tu templo, todo el tiempo te cantan alabanzas. Cuán felices son los que hallan fuerza en ti, los que ponen su corazón en tus caminos, cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cuando sus heridas en un manantial. Al llegar las lluvias, los estanques van de victoria en victoria, hasta llegar a su verte, oh Dios, en Sión. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Dios de Jacob, escúchame, míranos, Dios y escudo nuestro, y posa la mirada en el rostro del ungido. Es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la maldad. Tú Dios, Señor, tú Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien. Señor de los ejércitos, cuán dichoso es el que en ti confía. Amén. Amén. Gracias, hermana. Como dice este salmo, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, pero antes, en este momento, vamos a estar pidiendo el perdón al Señor, ¿no? Por esas cosas que no le han agradado, esas cosas que uno hace, que a veces tiene que hacer y no hace, y otras que no debería hacer. Así que permítanme tener una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento, gracias por tu perdón, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes en esas cosas que tenemos que hacer. Y Señor, que también estés interviniendo, Señor, en esas cosas que vos sabés, Señor, en cada uno de nosotros que no estamos haciendo mal, Señor. Te pedimos, Señor, de tu Espíritu, Señor, para que nos ayudes a poder ser, Señor, cada día mejor. Te damos gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estar cantando esta canción a este momento que dice así: yo quiero más de ti,
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Lo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y ahora sí, nos ponemos de pie, como venimos haciendo en todos los cultos. Los invito a estar buscando a su hermano con el que compartirá la gloria. Y se esté saludando mientras estamos cantando esta canción. Es hermoso verlo, este momento tan lindo de la iglesia, cuando el hermano abraza a su hermano y lo contagia, no de COVID, sino de alegría, de fe. Bueno, vamos a estar cantando esto. Busque a su hermano, salúdelo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Yo quiero verte, santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Eres tú la única razón de la adoración, eres tú la esperanza que anhele tener. Confía en que me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré.
confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Voy a mi gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Otra vez. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. ¿Alguien nos visita por primera vez? ¿Nos visitas por primera vez? ¿Cómo te llamas? María. María, ¿amiga? Mi cuñada. Ah, de la familia. Bueno, muy bienvenida. ¿Estás viniendo a Buenos Aires ahora o ya estabas? Bienvenida, María, que Dios te bendiga en medio nuestro. ¿Alguien levantó la mano por acá? Empezamos por acá. ¿Es tu mamá? No. No. La conocimos ayer en el horario de los jóvenes que hicimos en la plaza. Ah. Anaí. Analía, bienvenida, Analía. Debe ser de acá de Caballito. No vivirá en la calle Rosario. No. Bien. Bienvenida entonces. ¿Alguien más levantó la mano por acá? ¿Isabel? Qué lindo nombre. ¿Y vos sos de qué? Obviamente que sos de Brasil. ¿Vos? ¿De qué estado de Brasil? ¿Nordeste? Bien. ¿Es buen estado? Un aplauso le vamos a dar a María, le damos a Isabel, le damos a María. Pero quedó alguien más por acá, ¿no? ¿Son amigas? No, se conocieron acá. ¿De qué estado? ¿Dónde queda eso? Tenemos que poner un mapa acá, Nordeste. ¿Es bueno también ese estado? Entonces un aplauso. ¿Alguien más que está por primera vez? Sí, hermana. ¿Y cómo se llama esta preciosa vecina? Lidia, bienvenida, que el Señor la bendiga. Bien, bueno, qué bendición. Bueno, no la tapen a Lidia, así escucha. Bueno, miren, rápidamente le damos la bienvenida, esperamos que sea la primera vez de muchas veces que el Señor las traiga a esta casa, a esta iglesia. Y que la palabra de Dios, por un lado, ustedes se sientan contentos, cómodos con el compañerismo de los hermanos, pero que estén también atentos porque a veces la palabra de Dios para bendecir nuestras vidas, antes de que eso suceda, nos pone un poquito incómodos, pero eso nos ayuda, Dios nos comunica lo que Él desea para nuestras vidas, pero cuando eso finalmente tiene impacto en nuestros corazones, entonces nuestras vidas cambian y Él bendice, Él desea derramar su amor en cada uno de nuestros corazones.
Así que sean muy bienvenidos en medio nuestro en este día. Después vamos a tener la oportunidad de saludarnos y de cuando termine el culto. Saben que cuando el culto termina, no termina. Porque en realidad todo ese momento que tenemos, que nos saludamos y que esto y que lo otro, es parte de la hermandad espiritual. Bien, ustedes saben de que estamos con cosas que el Señor ha hecho en estos días en medio nuestro. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cronológicamente, viajamos un grupo de hermanos a la Convención Bautista Villa del Jardín Otea y el hermano Derek nos va a dar un testimonio. Después, ayer a las 3, ¿no? Más o menos, estuvieron en el Parque Rivadavia y José y a lo mejor algunos más nos van a dar un testimonio de esto, de qué es lo que ha sucedido allí. Pero luego aquí hubo otro grupo que preparó las cosas para ir al lugar de Alba hoy y después, no sé si Cami, Lucas o ellos van a venir y nos van a dar, no un testimonio, porque esto va a pasar ahora a la tarde, pero sí todas las indicaciones, porque sale un micro y varios autos para ir a la tarde al hogar de huérfanos, al orfanatorio del hogar El Alba, a trabajar, a estar con los chicos y a llevar también más donaciones. Hemos llevado, pero tenemos un montón de cosas para llevar en esta tarde. De paso, Cami, te quiero decir que si no alcanzan los vehículos, la camioneta o el micro para cargar todo, están los baúles de los autos, como a disposición el mío, para cargarlo y para llevarlo a la tarde para allá. Así que en ese orden, Derek, José y Cami pueden ir viniendo y bendíganos con testimonios y con indicaciones para servir al Señor. Buen día, hermanos. Buenos días. Espero que estén muy bien, es un placer estar aquí con ustedes. Como el pastor dijo, estamos en lo que se llama la Bienal de la Convención Bautista que pasó en Villa Giardino, que es cerca de Córdoba, estos últimos días. Entonces fuimos el miércoles y llegamos anoche. Entonces un placer estar aquí con ustedes. Para los que no saben, esta iglesia, la iglesia Cabellito, Iglesia Evangélica Bautista Cabellito, pertenece a una convención. Es como un grupo de iglesias bautistas en el ancho y largo del país. Entonces hay alrededor de 1000, si no me equivoco, iglesias bautistas en Argentina, varias obras más. Pero bueno, allí al norte de Córdoba era una representación de 21 provincias argentinas que estaban representadas con unos 500 personas. De aquí fuimos 3 delegados, el pastor Hugo, yo y Jorge Díaz de Bolsón. Él viajaba de todos lados, entonces los que venían del Bolsón tenían un esfuerzo grande, más de 20 horas en el auto para llegar a Córdoba. Bueno, ¿de qué se trata? Hubo algunos temas administrativos de cómo está la obra en todo el país, pero más importante que nada fue el koinonia y cómo podemos charlas y ánimo uno al otro a nivel de las iglesias bautistas en el país, ¿no? Hubo unos 500 personas allí más o menos, 470 inscritos dijeron, de más de 100 iglesias. En el país. Aquí de Capital Federal fuimos unos 30 y algo personas de 10 o 11 iglesias de aquí de Capital Federal. ¿Por qué digo todo eso? Me pone muy claro que somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene todos los cristianos en el mundo, ¿no? Y estamos en parte. Y si cada parte va avanzando, haciendo lo que Dios tiene para cada parte, vamos a avanzar bien como obra bautista y como cristianos en el país y en el mundo. Entonces el tema era camino al encuentro. Como estamos caminando como obras. Hace 4 años, generalmente tienen esas reuniones cada 2 años. No podríamos por el COVID. Entonces hace 4 años que no nos juntamos. Y para mí el lema más central es cómo podemos seguir trabajando, cómo podemos seguir avanzando. Hubo momentos de representantes de cada generación, por ejemplo, hablando de cómo podemos juntarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo y avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. Entonces yo salí animado que podemos seguir avanzando como individuos, como iglesia y como cuerpo de Cristo y como obra bautista.
También yo lo pongo como un motivo de oración, que podemos estar avanzando. Tuvimos un tiempo de hablar como líderes de las iglesias de cómo pasamos estos últimos años, que no han sido regular por el COVID y en muchas maneras no han sido fáciles a nivel de cómo seguir adelante en la obra en las iglesias. Entonces pido oración, que podemos avanzar como una iglesia local. Claro, estamos sirviendo y estamos avanzando, pero también para otros hermanos en otras partes del país que pueden ir avanzando también con ánimo al Señor, con sabiduría y dirección del Señor para avanzar. Así lo que Dios tiene para nosotros como iglesia, como convención bautista y como cuerpo de Cristo también. Entonces, bueno, estas eran algunas de las cosas que quería compartir. Un muy lindo momento de comunión juntos. Fuimos unos en el mismo auto, entonces tuvimos ya 8, 9, 10 horas compartiendo en el auto juntos, ida y vuelta, y cosas así. Muy lindo lo pasamos y representamos a Cabecito allí y al Capital Federal. Entonces, un placer participar y estamos orando por esta obra, obviamente local, y para la obra en el país. Buenos días, iglesia. Ayer tuvimos nuestro encuentro de jóvenes. Siempre lo tenemos los sábados. Ahí está bien. Bueno, siempre tenemos los sábados, pero siempre pasamos esto en la casa de amistad. Y ayer tuvimos nuestro encuentro en Parque Rivadavia. A los jóvenes que están acá, que fueron ayer, ¿dónde están? Yo creo bueno, buenísimo. Estuvimos también junto con los adolescentes, las niñas. Entonces fue un encuentro para toda la iglesia y ahí tuvimos una experiencia en la obra de Dios tremenda, muy buena, porque llevamos la palabra para las personas que estaban ahí en el parque. Tuvimos como una misión, una dinámica de grupos, nos separamos entre 3, 2 personas y llevamos los folletitos y invitamos también para participar de nuestro encuentro. Y tuvimos acá la participación especial de una persona que Lina la invitó, está acá. Esto es muy bueno, esto es respuesta de oración de nuestra iglesia para hacer más trabajos evangelísticos en el barrio, y agradezco un montón a la iglesia y te pido que continúe orando por esto, que es un trabajo muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, no voy a hablar mucho del tema de organización porque todos los que vamos ya estamos al tanto de que el micro sale a las 1:30, muy bien, perfecto. Así que ya en lo que es organización, gracias a Dios estamos muy organizados. Si vas al hogar y si no vas al hogar, te pedimos que estés orando por la actividad. Y ahora en este momento le quiero pedir, a ver a Mari, ¿podés orar por el viaje, por la persona que va a manejar el micro? Ayer estuvimos acá a las 5:30, estuvimos clasificando ropa, recibiendo donaciones y oramos también. Pero bueno, pedirles que a los que no van, que nos estén respaldando y acompañando con sus oraciones. Así que Mari, si querés pasar. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este privilegio que tú nos permites de tener, Señor, de poder servirte, Señor. Porque realmente es un privilegio, Señor, y es una bendición primero para nosotros, Señor. Por eso queremos pedirte por la actividad de hoy, Señor, para que tú nos acompañes en todo lo que vayamos a hacer, Señor, que tú nos guardes en el viaje de ida, Señor, en todo lo que vayamos a hacer allá, Señor, que tú prepares los corazones, Señor, de los que van a estar escuchando, de cada niño, Señor, que podamos impactar sus corazones, Señor, que podamos llevarles de tu amor, Señor, de tu presencia, Señor. Padre, y te pedimos por cada niño, Señor, por cada niño, Señor, que tú estés, Señor, trayendo, Señor, de tu amor, Señor, principalmente, Padre. Señor, tú sabes, Señor, que vamos con un corazón dispuesto, Señor, a servirte, Señor, a mostrarles de ti, Señor. Padre, a abrazarlos, Señor. Padre, guíanos en todo lo que vayamos a hacer, Señor.
Danos de tu dirección, Señor, Padre, para que podamos, Señor, bendecir a cada niño, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y también guárdanos en el viaje de regreso, Señor. Pon tu mano y toma el control de cada cosa de lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y rápidamente quisiéramos tener un momento de oración en esta mañana. Ustedes saben que siempre hay necesidad, hay motivos de gratitud, ¿no? Debemos ser agradecidos siempre al Señor y todos tenemos motivos de gratitud. El hecho de estar aquí en esta mañana, de tener vida, el Señor nos ha acompañado día a día en esta semana, es un motivo de gratitud. También hay motivos de intercesión, de pedido al Señor. Y como hemos anunciado o dicho el domingo pasado, queremos seguir orando por Lorena y por Alicia. Lorena y Alicia son nueras de Nubel y Loida. Nubel está aquí sentado hoy. Acuérdense que Lorena es la señora, la esposa del hijo menor de Nubel, de Sergio, que tiene ELA, que está en España, en la zona cercana ahí de Barcelona. Y Alicia está en Estados Unidos, ella es esposa del hijo mayor, está en Estados Unidos. Si bien no tiene ELA, tiene otra enfermedad que aparentemente no sé si tiene cura en sí, pero que produce mucho dolor, mucho malestar en las piernas, en el cuerpo, así que estamos orando por ella. Alicia es Pachalián, ahora no tenemos miembros de muchos años en la iglesia, pero un pastor muy conocido de nuestra obra. Y queremos también orar por la mamá de Ana Mogollón, Nemesina Pérez, que está viajando de Venezuela hacia la Argentina y estaría después de 6 años, porque hace 6 años, María, vos también hace 6 años que no la ves a Nemesina. No, ya no conoce a mamá, la va a conocer acá. La vas a conocer acá, wow. Bien, y Ana hace 6 años que no ve a la mamá. Entonces estaba cruzando hoy o en estas horas para Colombia, después tiene que seguir todo su trayecto, pero vamos a estar orando para que no haya inconvenientes allí en la frontera, en el cruce y todo lo demás. Estamos orando por Luisa, que está aquí, que nos alegra verla, pero seguimos orando por ella. Y por Hernán, que me alegró un montón saludarlo, que ahí está por ahí. Oramos siempre, estamos orando por él. Y pregunto, ¿alguien está cargado, vino aquí en esta mañana con algo en el corazón, en su pecho, algo que lo está cargando? Que no lo diga, que no diga que esto y lo diga, yo quisiera que oren por mí. ¿Hay alguien así en esta mañana? Bien, vamos entonces a orar al Señor. Le pido que se pongan de pie. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tenemos como iglesia de clamar a ti, de orar, de interceder por familias, por vecinos, por nuestros hermanos en Cristo. Señor, aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, pero también en distintos lugares del mundo. En esta hora, Señor, queremos continuar en oración por Lorena y pedirte que tú, Señor, la bendigas conforme a tus propósitos, como Dios amoroso, misericordioso, soberano, poderoso, en su vida, en la vida de su esposo, en la vida de sus hijos, para que tus propósitos se cumplan en ella y ella, Señor, se entregue totalmente a ti y entienda cabalmente lo que significa Jesucristo y su sacrificio en la cruz para su vida. Señor, oramos también por Alicia. Sabemos que ella es una hija tuya y pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada conforme a tu promesa, en tu palabra, en su vida en este tiempo. De la misma manera, Señor, oramos por Luisa, oramos por Hernán, para que tu gracia los alcance en momentos de tensión, de dificultad en sus vidas. Y también oramos por Nemesina para que tú la ayudes a cruzar, a llegar aquí a Buenos Aires, Señor, con tu gracia y tu bendición. Y aprovechamos a orar, Señor, por tantos familiares de extranjeros. Aquí hay muchos extranjeros en esta mañana, para que tu gracia los alcance en Venezuela, en Brasil, en Bolivia. Señor, oramos por Andrea, por todo lo que ella está haciendo en medio de su familia allí, Andrea Yusco. Y así oramos por cada uno, Señor. Y oramos por nuestros hermanos en Ucrania y en Rusia,
Oramos por tu iglesia en estos momentos de tensión. Volvemos a orar para que las acciones bélicas sean detenidas, Señor, y un ambiente de justicia reine en esa región del mundo y también en otras. Señor, gracias, porque tu palabra nos indica que tú estás por arriba de la historia, como veremos en esta mañana. Eres un Dios poderoso, un Dios soberano, Señor. Y aunque no entendemos todas las cosas, confiamos en ti, porque tu palabra nos dice que tus propósitos son incomparables y que tú, Señor, deseas lo bueno para tus seres, para tus hijos, para tu iglesia y aún para cada ser que tú has creado, para cada ser humano, que deseas que te conozca, Señor, y se entregue a ti. Querido Dios, oramos por más necesidades que a lo mejor estamos desconociendo en esta mañana y también del barrio, de los vecinos, Señor, de nuestros queridos vecinos de esta cuadra, de cada una de estas manzanas aledañas, de los que están en departamentos, en casas, de sus cuitas, de sus dificultades, para que el Evangelio de Jesucristo llegue a cada uno de ellos y conozcan realmente tu amor eterno, tu amor inmensurable, incomparable, Señor, en cada una de sus vidas. Gracias, querido Dios. Encomendamos a cada uno de estos queridos nuestros en tus manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos, y recordarles que estaremos avisando por los WhatsApp porque comenzamos los discipulados. Tenemos que ir gestionando un montón de cosas en horarios, en momentos, en edificios. Y también recordarles que el sábado 9 de abril, es decir, no el sábado que viene, sino el sábado que viene, si no me equivoco, es 2 de abril, sino el otro sábado, nosotros nos estaremos reuniendo otra vez a las 15 horas en Casa de Amistad para hacer la segunda fase de ese momento de charla, de compañerismo que hemos tenido. Allí están invitados los miembros de la iglesia y los no miembros, los que desearían ser miembros, los que están y son parte de esta congregación, como lo hemos hecho entonces sábado, me parece que fueron 15 días atrás, cuando estuvimos reunidos. Y les pregunto, y tenemos que ir definiendo esta semana el tema de oradores y todos los que van a participar del culto y el lugar del culto del centenario y del momento que vamos a tener el 7 de mayo. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué pasaba el 7 de mayo? ¿Qué pasaba el 7 de mayo, Sebastián? No se acuerda, Sebastián. ¿Qué pasaba el 7 de mayo, Sofía? Bien. Vamos a tener la celebración. Tuvimos una en medio de la pandemia, medio complicada, y ahora estamos saliendo y esperamos tener una, entonces Dios mediante, el 7 de mayo. Hay gente del interior que va a venir, hay gente del exterior que está expectante. Queremos estar transmitiendo esto por las redes, necesitamos más equipo, hermanos. Hemos visto en esta convención la importancia de todo lo que es la tecnología en este momento. Cuando nuestros queridos visitantes llegaron al templo, vieron dos cosas aquí hoy en esta mañana. ¿Les puedo preguntar algo a los que estuvieron por primera vez? ¿Sí? Por ejemplo, Isabel era vos, ¿no? Yo me hago un lío con los nombres, pero ¿qué te llamó lo primero que te llamó la atención cuando llegaste acá? ¿Se escucha ahí, no? Y puede ser también, recuérdame el nombre. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención cuando llegaste? Analia, ¿qué le llamó la atención? Lo primero que le llamó la atención. María, anda pensando qué es lo primero que te llamó la atención cuando llegaste acá. La cruz con la letra, o sea, ese es el logo de la iglesia. Bien. ¿Y a vos qué te llamó la atención? No sé, creo que lo que me llamó la atención fue como los miembros de la iglesia fueron receptivos conmigo. Que fueron receptivos con ella. A mí fue lo que está escrito. ¿Allá en el vitrón? Bien. Y también el recibimiento, la receptividad. María. La estructura del edificio. Bien. Ahora yo les pregunto una cosa. Ustedes saben que ellas son 4, más algunos que vinieron el domingo pasado por primera vez, más el otro domingo, pero ustedes saben una cosa, que en todo este tiempo tuvimos más gente que ingresó a la iglesia, pero no por esa puerta,
¿sí? Ingresó a la iglesia por esta otra puerta, entró por acá, ¿sí? O entró por esa pantalla, por una computadora. Entonces, imagínense que ellos hubieran llegado y acá estaba todo sucio, papeles tirados, los bancos todos desordenados, no había nada conectado, veían que todos a último momento estaban conectando cosas, no los saludaban, cada uno estaba en lo suyo, si querés entrar, no entrés, qué cosa, ¿no? Ahora vayan a la parte tecnológica y digital. Cuando una persona entra en nuestras redes y ve nuestras páginas y ve nuestros cultos, lo que está haciendo es recibiendo una impresión muy parecida a cuando las personas entran por allí. Y la verdad, entre nosotros, es mucho más lindo este templo como lo tenemos acá que lo que estamos ofreciendo, porque si bien avanzamos mucho en la pandemia, nos falta. Y tenemos que invertir, no solamente en baldosas, en pintura, en infraestructura física, sino tecnológica. Necesitamos cámaras de televisión, necesitamos dones, expertos, porque la gente está entrando por ahí y esto no vuelve más atrás. Sigue la presencialidad y sigue la virtualidad y no vuelve más atrás, y ese es el mundo. Y van a conocer a Jesucristo personas entrando por acá, cuando nosotros salimos a las plazas, pero también cuando las personas están chateando y entran por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, es todo un tema, todo un tema. ¿Vos qué pensás, Sebastián? Que lo que yo digo, que tus compañeros ¿qué hacen? ¿Usan el celular? ¿Se meten? ¿No se meten? ¿Sí? Da para hablar. Se nos va el tiempo y no puedo seguir, pero estaría fantástico que vayamos pensando en estas cosas en este tiempo. Bien, seguimos con el culto. ¿Quedó claro entonces el 7 de mayo? Y tenemos que prepararnos. Vamos a hacer un centenario, una iglesia centenaria, que va a dejar plasmado su testimonio en las redes. El culto va a terminar, pero el testimonio queda en las redes, como cada uno de los cultos que vamos teniendo nosotros en este día. A propósito, vi que sacaron fotos, ¿no?, de la plaza. Yo tengo fotos de la convención, así que yo les voy pasando después a los tecnológicos para que vayan subiendo a las redes, y esperamos en esta tarde, como se ha hecho la vez pasada, sacar buenas fotos. No vamos para sacar fotos, no nos confundamos. Lo principal no es ir a sacar fotos, pero sacar alguna foto para que los que no pueden ir al lugar vean. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Que Dios los bendiga. Adelante. Tenemos el momento de la ofrenda, los hermanos que están encargados. Oramos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, porque sabemos que gracias a ti, Señor, es que estamos acá el día de hoy. Gracias a ti tenemos lo que tenemos, Señor, y te pido por cada uno de los presentes, Señor, que los bendiga, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus corazones, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, de cada uno de los visitantes, Señor. Y te pido por estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que sean utilizados para tu obra, Señor, para tu honra. Te pido también por los hermanos que los administran, Señor, para que les dé sabiduría, Señor, y los guíes en cada paso. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, grande como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
Y Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, impartida por nuestro pastor, querido pastor. Te damos gracias, Señor, y que nos estés hablando a través de ella. Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera pedirle que hablen la palabra de Dios. Vamos a leer 3 pasajes en esta mañana y el primer pasaje que vamos a leer se encuentra en la segunda Crónicas, capítulo 36. Y voy a leer del 11 al 17. Segunda Crónicas 36. Mientras ustedes lo buscan, este es el último libro de Crónicas, y Crónicas en castellano está dividido en 2 partes, primera y segunda Crónicas, pero cuando fue escrito en la Biblia hebrea está en un solo libro. Crónicas en la Biblia hebrea está en un solo libro, que es nuestra primera Crónicas y la segunda Crónica. Y entonces dice así, segunda Crónicas 36. Sedequías, pero también podríamos ponerlo, no hay problema, porque está preparando otro pasaje en el cual quiero hacer especial mención, pero si José también quiere poner segunda Crónicas 36, del 11 al 17, lo puede hacer. Estaremos pensando en esta mañana en Dios y el hombre, la soberanía de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios y las invitaciones que Dios nos hace para que nosotros caminemos en los caminos de su voluntad. Y como Dios no cambia, de la misma manera que Él nos invita a nosotros, invitó a los que vivieron antes que nosotros. Este es un mensaje que afecta a todos los seres humanos, a los que siguen a Jesucristo ya y a las personas que todavía no siguen a Jesucristo, que no lo han conocido personalmente, que no tienen una relación personal con Jesucristo. Entonces, quisiéramos en esta mañana pensar en lo que sucedió con el pueblo de Dios. Ustedes saben que Dios elige un pueblo, de un hombre, de una familia, de un matrimonio. Dios llama a Abraham, y del matrimonio de Abraham y su esposa Sara, Dios forma un pueblo. Ese pueblo se llamó y se llama el pueblo de Israel. Todos los descendientes de Abraham y de Sara fueron creciendo y Dios le había prometido que iban a ser tan grandes y tan innumerables como las arenas del mar. Y así fue. Y de Abraham, de todo ese linaje, de todos sus descendientes, pasando por una de las familias, por la familia de Judá, por la familia del rey David, nace finalmente Jesucristo. Ahora, ese pueblo era el pueblo de Dios, pero la Biblia nos dice que Dios no lo eligió porque era un pueblo más fiel que los otros, ni porque era un pueblo más inteligente que los otros, ni porque era más lindo, ni porque tenía esta u otra característica o cualidad. La Biblia nos dice que Dios lo eligió por pura gracia. La gracia es el favor de Dios, pero no es el favor de Dios como diciendo, le hago un favor a José porque le debo tantos favores a él. Entonces, le quiero devolver algo, entonces si tengo la oportunidad de hacer un favor. Justamente el favor de Dios es todo lo contrario. Dios nos favorece por su gracia inmerecidamente. Nosotros no merecemos nada. Es más, no favorecimos en nada a Dios. La Biblia dice que en realidad lo entristecimos. Pero que aún así Él nos favorece con su gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido para cada uno de nosotros de Dios. Y entonces el Señor se presenta en este momento del pueblo. Ya había pasado varios siglos desde que Abraham y Sara habían vivido. El pueblo se había crecido. Ustedes recuerden que ese pueblo, en las primeras generaciones, por cuestiones geopolíticas y de hambre en el mundo, tuvo que ir a Egipto, y de Egipto finalmente se quedó 400 años y salió
un pueblo, entró una familia, la familia de Jacob, que era el nieto de Abraham, y salió un pueblo. Y siguió creciendo el pueblo. Pero ¿qué sucedió? En diferentes oportunidades el pueblo se estaba desviando del propósito de Dios para su vida. Dios es el mismo, Dios no cambia. Si Dios cambiara, nos desconcertaría. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de la economía argentina? Nosotros más o menos fuimos sacando músculos. Cuando uno se sienta con un extranjero a contarle lo que pasa o lo que pasó en la Argentina en los últimos 50, 60 años, cuando llevas 10 minutos de contarle, le duele la cabeza al tipo. Porque no lo puede manejar. No lo puede manejar. Entonces, las reglas de juego, dicen en el mundo, para un país que quiere crecer, para un país tienen que ser estables y no tienen que cambiar. No solamente las económicas, las leyes de un país, las disposiciones de un país. No pueden cambiar. Pero acá vivimos de crisis en crisis, entonces vivimos hace 60, 70 años tomando medidas de emergencia. Gobiernos de todos los partidos políticos viven tomando medidas de emergencia. Entonces vos no sabés si te conviene, tenés un opuesto y te conviene comprar un departamento, no te conviene comprarlo, porque si ahora tenías el departamento para alquilarlo y ayudarte con la jubilación, ahora resulta que en una de esas te sacan una disposición donde vas a tener que pagar impuestos si no lo lograste alquilar. Bueno, y así suceden cosas, pero no vine a hablar de política, o de economía, o de leyes. Lo que quiero decir es que cuando las reglas de juego cambian, el ser humano no sabe dónde está parado en arena movediza. Pero las leyes de Dios expresadas en su palabra no cambian. La misma palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. El problema no está en Dios, el problema no está en su palabra, el problema no está en su voluntad, que permanece en el tiempo, es constante en el tiempo, sino que el problema está en nosotros, que nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. Ahora, si cambiamos para bien, eso significa crecimiento, gloria sea al Señor. El problema es cuando a veces cambiamos para mal. Lo que voy a leer ahora tiene que ver con un cambio para mal, que no fue un cambio que alguien, una decisión, que un tipo en una noche de verano trasnochado tomó y en 5 minutos, no, esto viene con malas decisiones de generaciones en Israel. Fueron todas familias, en todas las tribus, en todas las etnias, que fueron tomando, en todas las familias, los clanes, que tomaron equivocadamente a lo largo de siglos. ¿Pero por qué enfatizo esto? Porque acá quizá va a mencionarse, pero para ser más contundente uno debería leer muchísimos pasajes, porque Dios no solamente no cambia en su palabra, sino que Él es paciente. Yo quiero que ustedes anoten algo, porque hay mucha gente que se equivoca cuando lee la Biblia o cuando está escuchando a predicadores o cuando está recibiendo cursos o charlas o libros sobre filosofías y doctrinas. Dios siempre se manifiesta con todos sus atributos a la vez. Escuchen esto y subrayenlo, y si lo quieren anotar, anótenlo. Dios se manifiesta siempre con todos sus atributos a la vez. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las cualidades de Dios. Se los voy a ejemplificar. Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Dios es omnipresente, está en todos lados a la vez. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es amor, dice la palabra de Dios. Dios es misericordioso, Dios es justo. Pero todos esos atributos se manifiestan a la vez. Por ejemplo, si alguien mereciera un castigo, pero Dios no lo hace porque es amoroso, perfectamente amoroso, y se manifestara solamente con su amor, sería un Dios injusto. Pero Dios no puede ser injusto. Pero si alguien mereciera un castigo y Dios le aplicara todo el castigo, como lo merecemos cada uno de nosotros que somos pecadores, o lo mereceríamos, y no aplicara su amor, nosotros estaríamos exterminados de este mundo. No existiríamos más. Dios se manifiesta siempre, por ejemplo, con su justicia y con su amor a la vez. Dios todo lo puede, dice, ¿por qué no sana a todos los enfermos? Porque se manifiesta en su soberanía y en todo lo que Él sabe, en sus propósitos a la vez.
A veces nosotros oramos y Dios nos dice que no, y nosotros no entendemos por qué nos dice que no, pero confiamos porque la Biblia que nos dice, les va a ir bien a ustedes si ustedes entienden todo acerca de Dios. No dice eso. La Biblia dice que nosotros debemos confiar en Dios, que nuestra fe es el baluarte no solo para nuestra salvación, nuestra fe en Jesucristo, sino para nuestra vida en este mundo y en el mundo venidero. Ahora, este pueblo que fue aprendiendo todo esto, esta es una de las cosas más asombrosas. La tragedia es que este pueblo, que sabía mucho más de Dios y de sus atributos y de cómo Él obraba, mucho más que todos los otros pueblos de la tierra, sin embargo, este pueblo se comporta como los otros pueblos de la tierra que no conocían todo esto. Y entonces dice, versículo 11 de 2 Crónicas 36. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Sedequías fue el último rey de Judá y por ende de Israel. Rápidamente, el reino al principio estaba unificado. El primer rey de Israel fue Saúl, era un reino chico en ese tiempo, reinó 40 años. El segundo rey de Israel fue David. David llevó los límites de Israel a la extensión máxima y luego gobierna su hijo Salomón otros 40 años. Esos fueron 120 años de reino unificado. Todos los reyes que vinieron después, lamentablemente, reinaban de a dos, porque el pueblo, las tribus se habían dividido y dos quedaron en el sur del pueblo, con Jerusalén como capital, y otras 10 quedaron en el norte, donde finalmente, no al principio, pero finalmente Samaria llegó a ser la capital. Esos que estaban en el norte ya no existían como reino. Habían estado juntos 250, 260 años, pero ya habían sido llevados cautivos por los asirios, y quedaban los del sur, que reinaron 150 años más, pero finalmente siguieron la misma suerte que sus hermanos del norte, por la misma causa y la misma dificultad, y finalmente fueron llevados cautivos no por los asirios, sino por los caldeos. Entonces, el último rey de todos, 250 más 150, casi el número redondo, 400 años de reino, el último de todos, que era de Judá, era Sedequías. Tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandato de Jehová. Asimismo se rebeló contra el rey Nabucodonosor, quien le había hecho jurar por Dios. Endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor, Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, justamente de los otros pueblos, y contaminando la casa de Jehová que él había santificado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, Jehová, Dios de sus padres, les envió sus mensajeros persistentemente, porque tenía misericordia de su pueblo y de su morada, atributos de Dios, vayan tomando nota. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira del Señor estalló contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Pero usted no dijo que Dios es amor? Sí, pero Dios tiene ira, pero la ira de Dios es una ira santa. Ira contra el pecado, ira contra la inmundicia, ira contra la corrupción, ira contra el pecado. Y yo podría describir, como hace la Biblia, el nombre de los pecados. Así trajo contra ellos, versículo 17, al rey de los caldeos de Babilonia, quien mató a espada a sus jóvenes en su mismo santuario, sin perdonar la vida de los jóvenes, ni de las jóvenes, de los ancianos, ni de los decrépitos. A todos entregó en su mano. Así fue el pueblo en su totalidad. Esto pasó al final, ¿sí? Lo que yo quiero decirles, y enseguida vamos a pasar a un pasaje de Jeremías para que José lo vaya preparando, nosotros vimos que ¿dónde empieza el problema? Ni bien empieza el problema, estoy ahora arriba en el pasaje, versículo 12 dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová el pueblo,
y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por mandato de Jehová. Quiero que tomen nota de esto. No era que se tenían que humillar delante de un hombre, era Jeremías hablaba en nombre de Dios. Dios le decía lo que tenía que decirle al pueblo. Los profetas comunicaban, esa era la tarea principal del profeta. El profeta no tanto predecía el futuro. Fue un porcentaje muy pequeño de su ministerio cuando se adelantaba el futuro. Dios lo comunicaba a sus profetas y los decía. En cierta manera aquí lo está diciendo, es un futuro inmediato, porque sucedió así. Finalmente el juicio de Dios vino. Pero el propósito de los profetas es predicar, como hacemos los predicadores del Evangelio, y advertirle a la gente, decirle el nombre de Dios, que vuelvan a Él, que se arrepientan, y hacerlo en nombre de Dios. Pero yo quiero que tomen nota, porque a veces uno lee tan rápido la palabra que pierde carne. Pierde carne. ¿Vieron cuando alguien come un asado? ¿Les gusta el asado a ustedes, los brasileños, el asado argentino? ¿Sí? Para invitarla a ella a comer algún... María, ¿vos te gusta el asado argentino? Seguro, ¿no? Ahí coincidimos todos. Ahora, es casi un pecado, entre comillas, cuando a vos te sirven un asado y vos no sabés comer asado y dejás todo, porque le cortás gente de departamento de Buenos Aires, y entonces corta un poquitito y te deja todo. Y lo más rico del asado es lo que está alrededor del hueso, el cuero, ¿no? Te deja todo. A veces nosotros tenemos este problema también con la palabra de Dios, porque viene Jeremías y le habla en nombre de Dios al pueblo, y el pueblo parecería que no tenía cera en los oídos espirituales. Entonces tomen nota de esto: cuando una persona no escucha a los predicadores, no escucha la palabra de Dios en definitiva, porque ¿qué hacía el profeta? Llevar la palabra de Dios. Cuando eso no se hace, vamos a tener problemas, vamos a estar en problemas. Nunca conviene desoír a Dios, siempre conviene prestarle mucha atención al Señor. Vamos ahora a Jeremías 25, que tiene que ver con este texto que acabo de leer, para que ustedes vean. Y entonces leemos desde el versículo 7, desde el 4 al 8, porque este texto en el capítulo 25 de Jeremías habla de el castigo que vino al pueblo de Israel en el momento en que Dios envía a los caldeos. Y entonces la palabra de Dios dice: el Señor les envió, fíjense, persistentemente. Podríamos sacarlo y la oración tendría sentido: el Señor les envió todos sus siervos los profetas. La oración tiene sentido en el idioma castellano así, pero se agrega un término que es contundente: persistentemente. El Señor martilló sobre el mismo clavo. El Señor te advierte, no una vez. Ese es Dios. No una vez. No como a veces estos intendentes del pueblo del interior que te enchufan un cartel detrás de una curva que te dice velocidad máxima de 80 km por hora, y vos de repente diste la vuelta y te dice velocidad máxima 40, y a los 10 metros hay uno con una cámara. Y no podés parar a 40. No te advierte, no te dice, venga, viste 80, como hay que hacerlo, y se hace 60, baje la velocidad, son urbanas, te ponen varios carteles, después no digas que no te avisaron. El Señor en su palabra, en la historia, Él advierte reiteradamente. No podés decir que Dios no te lo dijo. ¿Qué va a pasar en el día final? Ustedes saben lo que va a pasar. Ustedes saben que en la historia, y ahora lo vamos a pincelar bien aquí, la historia no es cíclica. La historia tiene un comienzo y un final. Nosotros estamos transitando la historia. La historia va a terminar, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo va a terminar? Va a poner fin a la historia la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Él va a retornar al mundo, pero ya no va a venir como lo hizo la primera vez. Él la primera vez nació de la Virgen María, tomó forma humana, por acción especial del Espíritu Santo. José no fue el padre biológico de Jesús, y tomó forma humana
conservando su doble naturaleza, 100% Dios y 100% hombre, sin pecado, pero recibiendo permanentemente la tentación para pecar y venciéndola reiteradamente, finalmente Él va a la cruz del Calvario y ocupa tu lugar y mi lugar y muere en la cruz por nuestros pecados. Finalmente se presenta con pruebas indubitables a los discípulos allí en Jerusalén y en los alrededores, aún en algunas ciudades del país que estaban más al norte como Galilea, y asciende a los cielos. 40 días se presenta, asciende a los cielos. De donde también, dice la Escritura, volverá. Y Él no está ahora de vacaciones en los cielos. Él está trabajando con el Padre permanentemente y dice que dentro de la tarea del Señor Jesucristo en este tiempo, porque Él dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, anoten, mi Padre trabaja y yo trabajo, una iglesia tiene que trabajar para el Señor. No solamente tenemos que trabajar para nuestro sustento cada día de la semana, tenemos que trabajar para la extensión del reino de Dios, porque el Señor nos da el ejemplo, no nos da la orden, solamente nos da el ejemplo. Mi Padre trabaja y yo trabajo, y finalmente, mientras Él trabaja, intercede y ora por nosotros. Parte de tu servicio al Señor tiene que ser orar por la obra de Dios, orar por tus hermanos, orar por las necesidades. Y dice, pero por las mías no puedo orar. Sí, podés orar por las tuyas, pero no orés solamente por las tuyas. Y un día Él va a venir y va a cerrar la historia. Y en aquel día van a suceder cosas, varias cosas que la Biblia dice. Pero dice algo el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Dice que en aquel día, cuando Él venga a cerrar la historia, los reyes y los príncipes, los poderosos de la tierra, de todas las generaciones, obviamente, de toda la historia, harán lamentación por Él. ¿Por qué dice eso y no lo dice de todos los habitantes? Sí, a ver, todos los cocoritos de la historia y las cocoritas, las que dijeron, yo quiero vivir mi vida, Jesús, no te metas conmigo, harán lamentación por Él. Clamarán, como decía el himno, a la roca sublime, clamarán, gritarán, llorarán, pero tarde será. Ahora nadie ese día va a poder decir, no me lo dijiste, Señor, no me advertiste, Señor, lo escuché una vez sola, Señor. Sino que se desplegará la palabra de Dios y se dirá, y tal vez se prendan videos, vaya a saber cómo, celestiales, donde aparezca la historia de que la vida de cada una de las personas que no han confiado en Jesucristo, y entonces te dirá, en ese momento te estaba hablando tu amigo y vos no lo escuchaste, en ese momento viste tal video y vos no me escuchaste, en ese momento te estaban predicando y no me escuchaste, en ese momento tuviste oportunidad de leer este párrafo de la Escritura y no me escuchaste, no quisiste, lo pensaste, lo razonaste, dijiste, va con esto, quiero vivir mi vida. Pero la palabra de Dios dice que el Señor envió persistentemente todos sus siervos los profetas, pero no escucharon, ni inclinaron su oído para escuchar. Y alguien dirá, es que era un pueblo de paganos duro, había que darle. No, este era el pueblo de Dios. Si bien Dios obra con todos los pueblos, no podemos decir nosotros, esta Aña recibió el mensaje 100 veces, esta Aña lo recibió 700 veces, esta lo recibió. Dios lo sabe en su soberanía, en su misericordia y en su justicia. Lo que sí sabemos es que Dios es justo, y lo que la Biblia nos enseña en varios pasajes es que Dios es persistente en llamarte al arrepentimiento, en decirte, deja de caminar como estás caminando y vení a mí. No escucharon, ni inclinaron su oído para escuchar. Un paralelismo hebreo, un hebraísmo. No solamente para escuchar con el oído, sino para darle cabida en el pensamiento y en el movimiento de la voluntad con el fin de tomar una decisión. ¿Qué sigue diciendo la palabra en el versículo 5? Les decían, vuélvanse pues. Fíjense Jeremías, ¿no? Escuchen, voy a decir algo. Jeremías es el profeta que más admiro en toda la Escritura.
Jeremías no fue elegido, ni hubiera sido elegido, ni le hubieran dado un Oscar en su época. Jeremías en su época era un hombre fracasado. No pudo con el pueblo no recibió su mensaje. No hay nada más triste para un siervo de Dios, para un predicador, que predicar durante décadas, como predicó Jeremías 40 años al pueblo, y ver que los resultados no iban a estar. Pero Jeremías tuvo una gran bendición de Dios, que se constituye en bendición para todos aquellos y aquellas que son apartados por Dios para el ministerio de la palabra. A todos nos gusta que las multitudes vengan a través de nuestro servicio al Señor y se rindan a Él. Pero no todos los hombres van a ser como Billy Graham, como Moody o como Spurgeon. No quiere decir que no prediquen. Dios nunca compara, este predica mejor, este predica peor. No importa nuestra cultura, no importan nuestros perfiles, no importa de dónde venimos, no importan nuestros idiomas. Lo que Dios quiere es que prediquemos la palabra tal cual está. Y Dios le dijo a Jeremías antes de empezar, y esto es lo grandioso, que hago el paréntesis y lo resalto: Jeremías, yo te voy a enviar a un pueblo duro de servicio, de corazón duro, un pueblo complicado, un pueblo difícil. Jeremías, la iglesia que vas a pastorear es muy difícil. Y sabes, Jeremías, no van a escuchar tu mensaje, pero yo quiero que vayas y prediques lo que yo te voy a decir a lo largo de estos 40 años. Quiero que lo hagas. Y uno dice: Señor, ¿para qué quieres que lo haga si no van a escucharme? Porque esto es parte de mi esencia, dice Dios, es parte de mi corazón. Yo le advierto a los pecadores persistentemente. Yo toco el corazón y los invito a venir a mí persistentemente. Pero ellos darán cuenta, si habiendo recibido la palabra y el influjo del Espíritu Santo de Dios en sus corazones, habiendo tenido la oportunidad de decidirse por mí, por Jesucristo, no lo hicieron. Vuélvanse pues cada uno de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es una síntesis de todo lo que predicó Jeremías y lo que estaba diciendo en ese tiempo. Estamos hablando del último rey de Sedequías en Israel. Y habiten en la tierra que el Señor les ha dado a ustedes y a sus padres para siempre jamás, porque estaban a punto de ser llevados cautivos, como finalmente sucedió. A ver, no estoy a favor de la guerra, simplemente estoy describiendo. ¿Vieron lo que está pasando en Ucrania? Una nación, en este caso Rusia, estaba al lado. Los caldeos estaban al norte, un poquito más alejados, pero estaban cerca, pero al norte. Pasaron el ejército, sí, todas las tropas de tierra, pasaron los tanques, pasaron los camiones y movieron toda la infantería dentro de las fronteras ucranianas, entrando por la parte oriental y por la suroriental del país. Pusieron la armada en el Mar Negro, porque es la única parte limítrofe de Ucrania que tiene contacto con el mar, y activaron misiles tierra-aire, misiles agua-aire y la fuerza aérea. Ahora vengo acá. En ese entonces no había fuerza aérea, no había misiles, todo era desplazamiento terrestre. Y los enfrentamientos se efectuaban finalmente por batallas finales o por el sitio de ciudades. Las aldeas, un ejército como el caldeo, era el ejército más poderoso, era la potencia imperial de turno. Los arrasaban, los pateaban como querían. Las aldeas que estaban en el país, en el campo. Pero cuando llegaban a una ciudad amurallada como Israel, que ya era como Jerusalén, que era más importante, la sitiaban y era cuestión de esperar. Le cortaban el suministro de agua, no podían, se comían los animales que había adentro, llegó un momento que no tenían más comida, y entonces la rendición podía llevar un tiempo, pero finalmente era segura. Podían haber evitado todo eso y podían haber vivido en su país tranquilos. Es una bendición de Dios. Miren, yo ya voy teniendo, me quedan menos años de vida en comparación con todos los que viví. Ayer cuando veníamos en la ruta, que iba manejando el hermano de Eric y veníamos con él 5 hermanos más, es decir 6 en total, uno mira, ¿no? Y decimos, ¿cuánto campo? Venimos de Córdoba, salimos de Villa Jardino, que es un lugar precioso, camino del Cuadrado, tomamos ya la autopista Córdoba-Rosario y de Rosario entramos por la 12 para salir ya de la autopista Rosario-Buenos Aires y es campo y campo y campo verde. La sierra está más verde que nunca,
porque hemos tenido momentos de sequía, una cosa impresionante. Yo decía, qué bendición todo esto, aún afectado por el pecado, qué bello que es este mundo, lo que Dios hizo. Todo eso lo iban a perder. Aquí los que están, los brasileños están por elección para estudiar, no vienen acá para ser probados. Los venezolanos es distinto. Están huyendo del país por diferentes situaciones. Pero la mayoría de los que vienen a otros países para comerciar o estudiar no vienen por una cuestión de presión. Presionados están las migraciones de aquellos que están siendo perseguidos en Oriente Medio. Hay muchas migraciones en este momento en el mundo, en estos últimos años, de pueblos enteros que salen. Lo que les estaba diciendo el profeta, eso no es vida, van a sufrir, vuélvanse al Señor. El primer sufrimiento es estar lejos del Señor, pero al estar lejos y no escuchar las advertencias del Señor, te vas a meter en problemas mucho mayores. Te los estoy advirtiendo, dice Dios. Volvé, que tenés oportunidad de sanar tu corazón y vivir en paz. ¿Qué dice el versículo 6? No vayan en pos de otros dioses. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Pero decir, no puede ser. ¿Usted está seguro que lo habrán traducido bien esto en la Biblia? ¿Usted está seguro? Sí, es así. El pueblo de Dios, que era el que conocía al Dios creador del cielo y de la tierra, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, ellos conocían a Dios. Tenían una historia impresionante. No les toquen a David, ni les toquen a Moisés, ni les toquen a su padre Abraham. Abraham tenemos por padre, decían en la época de Jesús. ¡Qué orgullo, Israel! Sin embargo, ellos, teniendo la historia a su favor, teniendo el obrar de Dios, teniendo la elección de Dios a su favor, lo que hicieron es querer vivir como vivían los que vivían, a la redundancia, sin Dios. ¿Qué querés hacer vos? Esto es una palabra para todos en esta mañana. ¿Qué querés hacer vos con tu vida? Pero no solamente, aquí hay mucha gente fiel al Señor, yo lo sé. Pero esta palabra no solamente es para hoy, para nosotros, es para siempre mientras nosotros estemos aquí en este mundo. ¿Qué vas a hacer vos con tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vieron que comencé hablando de la fe? ¿Vieron que comencé hablando de estar firmes en el Señor? Esto es una tentación con pandemia, sin pandemia, encerrado, liberado. El Señor Jesús tuvo que decir en el Sermón del Monte, hay un versículo, hay una partecita, dice, no se hagan semejantes a ellos, a los paganos, a los gentiles, no se hagan semejantes a ellos. Ustedes son mi pueblo. Ustedes tienen un cometido para llevar a cabo. No se desvíen. ¿Por qué dice la carta a los Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Él, no miren a los costados, no miren atrás. Todo aquel que mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Miren a Dios, miren a Jesucristo, miren hacia adelante. Miremos a Él, es lo que la palabra nos dice en esta mañana. Y entonces hacía lo mismo que los otros pueblos y no había nada que pusiera tan mal al Señor que el Dios 3 veces santo e incomparable. Ustedes no se prestaron atención, tanto en castellano como en portugués, como en inglés, como en francés, en cualquier versión de la Biblia, nunca van a escuchar, o nunca mejor dicho, van a leer, que se aplique la comparación de adjetivos para decir que Dios es buenísimo, santísimo. Nosotros a veces cantamos una canción poderosísimo, en realidad hay que aclarar. ¿Saben por qué nunca se usa el superlativo cuando se aplica a Dios? Cuando se aplica a las personas a ti, porque no tiene con quién compararse, y la gramática lo refleja eso. Si yo digo que Nubel es buenísimo, es porque lo comparo con Derek, por ejemplo. Si yo digo que Derek es más bueno que Ibáñez, estoy diciendo que Ibáñez es bueno, pero que él es más bueno, lo estoy comparando. Pero yo no puedo decir que Dios es más bueno que los dioses de los pueblos, ni que Dios es buenísimo, porque Él no tiene comparación, porque los dioses de los pueblos, con minúscula, no son dioses. Los dioses que levanta la filosofía y el pensamiento posmodernista no son dioses. El único Dios es el Señor. Entonces,
ellos, el pueblo de Dios, el que conocía al Dios con mayúscula, estaba haciendo lo que los otros pueblos hacían y se levantaban ídolos o adoraban a los ídolos de esos pueblos. Para rendirles culto y para postrarse ante ellos. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, solamente a Él. No te inclinarás ante dioses ajenos. Ya lo sabían, estaban en el decálogo, habían pasado siglos. Dios se los había dicho, se los había enseñado, se los había advertido. No me provoquen a ira con la obra de sus manos y no les haré mal. ¿Cuál es el concepto de la gente? Cuando yo era un adolescente me gustaba leer el Paturcito. ¿Alguno leyó el Paturcito? Ahora van a revelar la edad acá de los que estamos. ¿Alguno leyó el Paturcito? Castela, Gabriel, Evangelina, Ivani, Frías, Sergio. Lo dije bien, ¿no? Sergio, Paturcito. Y cuando ustedes leían el Paturcito, o el Paturzú, que eran dos versiones, se hablaba especialmente de los de la Patagonia, ¿no? Y se hablaba de los cristianos, no decía cristianos en ese lenguaje, digamos, semi-cristianos, los cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos? Eran todo lo que probaba el país, la Patagonia en este caso, eran los cristianos, los habitantes, los seres vivos. Y la gente se cree que todos somos cristianos, que todos somos del Señor, y todo es el inconsciente popular. Así era aquí hace unas décadas. Pero no es así. No es así. No me provoquen a ira con la obra de sus manos y no les haré mal. No les haré mal. No se equivoquen. Dios no dice la palabra, les voy a hacer mal. No. Él quiere que nosotros vivamos en paz y que seamos obedientes. Por naturaleza, como cría un padre y una madre y un hijo en buenos caminos. Enseñándole, ¿no? Vos vas a dejar que tu hijo se acerque a una cocina que tiene una olla con agua hirviendo, que haga lo que quiera, que se acerque, que se la quiere tirar encima, que se que quiere meter la mano, que la mete. ¿Dejarías eso? ¿Dejarías eso con un nieto? ¿Dejarías eso con un niño, aunque no sea de tu familia? No, lo harías. Lo cuidarías, le enseñarías. ¿Dejarías que tu hijo vaya y meta los dedos en el enchufe? ¿Dejarías que tu hijo vaya, abra la llave de gas y se vaya y siga jugando? No lo harías. ¿Dejarías que tu hijo se acerque a una zona de precipicio donde no hay protección ni baranda y vos estarías mirando para otro lado? No lo harías. Y no estás cercenando su libertad, le estás enseñando a vivir libre. Estás diciendo dónde está el peligro. El Señor lo ha hecho con la raza humana y lo ha hecho con nosotros. Pero hay un tema. ¿Qué pasa si vos le enseñás a un hijo lo que tiene que hacer y no lo hace y te desafía en la cara? ¿Nunca les pasó eso? ¿Hay padres acá? Hay padres acá, ¿no? ¿Nunca los desafió un hijo cuando le dijeron que no haga eso? A mí me pasó. ¿Nunca los desafió? ¿Nunca vieron a otro cuando salen a la hora? Ya uno es grande en mi casa y a veces salgo con mi señor y veo la rebeldía de un chico, a veces chiquito, soy una nena, enfrentando a la madre o al padre, le están diciendo que no haga tal cosa y la tipa o el tipo va, mira a los padres, se va acercando y si no le pones el límite, va y mete los dedos en el enchufe. Eso hicimos con Dios. Eso hizo el pueblo de Israel con Dios. Dios puso el límite. ¿Sabes lo que era peor? Querían andar bien con Dios y con el diablo. Iban a hacer la adoración a los dioses paganos, pero por la duda también están con el Señor. Por eso Josué les tuvo que decir en otro momento anterior en la historia, escojan hoy, se lo decía al pueblo de Dios, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses paganos de los pueblos limítrofes a la zona de Israel, o si van a servir al Señor. Yo se lo digo rápidamente para sintetizar el pasaje. Pero yo en mi casa, dijo Josué, ahí está el ejemplo del que tiene que liderar, el ejemplo del que tiene que enseñar, el ejemplo del que tiene un grupo a cargo, el ejemplo de un maestro de escuela dominical, el ejemplo de un diácono, el ejemplo de alguien que tiene años en la fe. No es solo hablar. Yo en mi casa serviremos al Señor y doy fe. Quizá no sepa hablar, quizá no sepa predicar, pero pueden verme en mi vida que he sido fiel al Señor, he procurado ser fiel al Señor. Puede decir cualquier creyente, hombre o mujer, que sirva con toda lealtad al Señor. Mi ira con la obra de sus manos
y no les sale mal. No solo adoraban, escuchen. Yo les pregunto, ¿qué es más rápido? ¿Adorar un ídolo o fabricarlo? Adorarlo. Pero te sentás, tú no adorás, te arrodillás y lo adorás. Pero estos lo fabricaron. Lleva tiempo en el taller y lo hicieron. Vamos al último versículo, o a los dos últimos. Sin embargo, dice el Señor, no me escucharon. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor habla. Si el texto dice no me escucharon, es porque habló. Habló a través del profeta, habla de muchas maneras, dice la carta a los hebreos. Y en estos últimos siglos, desde Belén, desde la cruz del Calvario en adelante, nos ha hablado, nos sigue hablando por medio de Jesucristo. No me escucharon. De modo que me han provocado a ira con la obra de sus manos para su propio mal. No solo las adoraron, las fabricaron, las pensaron. El delito de ustedes tiene dolo, es premeditado, diría un abogado, un juez. Y ustedes lo hicieron conmigo. ¿Y qué dice el último texto? Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no han escuchado mis palabras. Yo tengo aquí una Reina Valera revisada en el versículo 5 que recién puso José. Os decían, volveos, pues cada uno de su propio mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitad en la tierra que Jehová nos ha dado. Volveos, la invitación. Si yo te digo, volve. Cuando un hijo se va de la casa, el hijo pródigo, ¿se va porque está enojado o porque no está enojado, pero no le da bolilla a los padres? Los padres están arrugados, están por morir y los hijos no vienen. O por ahí se enojó con alguien, ahora mi mamá defendió al otro, volver, ¿no? La invitación, volver. Y quiero ir al último texto en esta mañana. Mateo capítulo 11. Versículo 28. Ese es el que vamos a dejar ahí en el proyector. Pero en aquel tiempo, dice el Evangelio de Mateo 11, 25, Jesús respondió y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Nadie conoce bien al Padre sino al Hijo, la deidad, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, versículo 28, vengan a mí, venid a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. En la Biblia, yo podría agarrar todos los profetas menores, agarrar la profecía de Isaías, la misma profecía de Jeremías, el Nuevo Testamento, las palabras de Jesús, vuelva. ¿Cuál es la tragedia del pueblo de Dios en Sudamérica, en la Argentina? Muchos han conocido la palabra, tienen varias Biblias en sus bibliotecas, aún en sus celulares, pero se alejaron de Dios. Se alejaron de las iglesias, se alejaron de la palabra. Pero para alejarte de la iglesia, primero te alejaste del Señor. ¿Cómo te vas? ¿Vos lo querés? Yo no, pastor. Yo no voy a ninguna iglesia, pero no me alejé del Señor. No, vos estás enemistado con el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo podés ser amigo del Señor y odiar a su esposa? ¿Cómo podés ser amigo del Señor e ignorar a su esposa? ¿No dice la Escritura que la iglesia es la esposa de Jesucristo? ¿No se están columnando la historia al regreso de la venida de Jesucristo para que se celebren las bodas del Cordero? ¿Cuáles son las bodas del Cordero? Obviamente que esto es algo figurado. Cuando el Señor esté finalmente ya listo, ya todos hayan resucitado, los que estén vivos en el momento que Jesucristo venga serán ascendidos en las nubes y finalmente todo el pueblo de Dios estará unido y estaremos para siempre con el Señor. El Señor es el esposo. Toda la multitud que forma su iglesia de todas las épocas en la historia es la esposa. Vuelva a mí. Por supuesto que esta invitación dice, ¿para quién es esta invitación? ¿Para los que no nos fuimos? No.
Dice, vuelvan a mí todos los que están fatigados y cargados. Yo te pregunto, ¿te fatiga tu estado de salud? Porque a lo mejor tu estado de salud. Miren que nosotros no... La mayoría de las personas que nacemos con buena salud y vivimos décadas con buena salud, no estamos preparados para estar enfermos. La vida hace que cambien las variables en cualquier momento. Pero Dios es soberano y poderoso en cualquier momento de nuestra vida. Cuando somos jóvenes, cuando somos ancianos, cuando las fuerzas físicas nos responden, cuando no nos responden. Él es poderoso para obrar en nuestras vidas en contextos democráticos, en contextos dictatoriales, en momentos de paz, en momentos de guerra. ¿Qué te fatiga? Si yo estuviera predicando este evangelio de los ucranianos, me podría imaginar lo que los está fatigando, a los que están adentro ahora. Si yo estuviera predicando a los familiares de los ucranianos que están en los países limítrofes, en Polonia y en todos esos otros países que están hacia el occidente de Ucrania, me podría imaginar lo que los está fatigando. Yo te pregunto a vos, estamos lejos de ese conflicto bélico, cerca por los medios, pero lejos físicamente. Pero ¿qué es lo que te fatiga y te carga? Algunos lo fatiga y lo carga la salud. A otros es la cuestión mental, la depresión, la angustia. A otros que no pueden conseguir el trabajo que quisieran. A otros que en el estudio no le va tan bien como quisieran. ¿Qué es lo que te fatiga y te carga? A otros no están fatigados y cargados por ellos, están fatigados y cargados por sus hijos, por sus parientes, por sus nietos. ¿Qué es lo que te fatiga? ¿Qué es lo que te carga? ¿Qué es lo que hace que no puedas vivir en plenitud? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál fue lo que fatigaba y cargaba a Israel en el tiempo de Sedequías? La infidelidad. Pastor, yo quiero creer y no puedo. No quiero creer y no puedo. ¿Sabes cuál es el remedio? ¿Sabes cómo vas a recuperar tu fe? ¿Sabes cómo vas a recuperar la fortaleza de tu vida espiritual? En Cristo. Volvé a Él, déjalo obrar en tu vida. Él no miente, dice, vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, que yo los haré descansar. Pero ¿cómo lo vas a hacer, Señor? Él lo va a hacer. Él nos va a sorprender. Eso de cómo Él lo va a ser parte de nuestro testimonio futuro, de cómo Él nos libró, de cómo Él nos sacó la carga, de cómo Él nos hizo caminar y guiarnos. En la convención recibimos invitados que tuvieron mensajes, que tuvieron testimonios. Y escuché 2 testimonios impresionantes. Uno es el testimonio de una otrora chica, ahora una señora que tiene un hijito con su esposo, metido en lo peor de lo que ustedes se pueden imaginar. En todo lo que es contrario al corazón de Dios, allí ella desarrolló su adolescencia y primera juventud. Escuchar cómo fue transformada por el poder de Dios es impresionante. Otro, un muchacho distinto, totalmente distinto a su condición. Había estudiado en los Estados Unidos, arte en una universidad, se había dedicado a la droga, había llegado a consumir 5 gramos de droga diaria, tenía SIDA, no le quedaba mucho tiempo de vida porque estaba arruinado su físico. Los médicos le dijeron que no iba a poder tener hijos, obviamente. Y lo escuché 2 veces, lo escuché en una especie de taller y lo escuché dando un testimonio a toda la convención, en la plenaria final. Cómo el Señor lo cambió y cómo el Señor logró milagrosamente le devolvió la salud. Si bien hay análisis que revelan si uno tuvo SIDA, la enfermedad desapareció. Las defensas internas de este hombre son más altas que las defensas de cualquier persona que nunca tuvo la enfermedad. Hizo pasar a su esposa adelante y puso las fotos de sus 3 hijos. Y este que tendría que haber estado enterrado hace tiempo es el CEO de una multimedia
extranjera de canales. Creo yo que debe ser, si no es la primera, es la segunda, de las dos más grandes que están operando en la Argentina. Aparte de eso, maneja varios otros canales de cable. Y uno lo escucha, un empresario. Y uno escucha y si no puede ser. Pero si nosotros, él cuenta cómo el Señor, él fue percibiendo la transformación de Dios, cómo hizo para dejar la droga. ¿Cómo hizo? ¿Cómo el Señor obra? Eso tenemos que entenderlo. Dios obra de una manera en unos y en otros, pero Dios obra y a todos Él nos dice, vengan a mí. ¿Vieron que el texto lo dice, yo voy ahora paso uno y lo voy a hacer? No, Él, ¿sabe cuál es la ventaja? Él tiene un tratamiento personalizado para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ir a Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Me escuchan? Yo creo que ¿me escuchan todavía por el micrófono? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y yo los haré descansar. Agachen sus ojos. Cierren sus ojos, perdón. Inclinen sus cabezas. Señor, tú estás viendo los corazones de mis queridos hermanos, de los que nos visitan esta mañana. Y tu invitación, como iba a Israel, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, a través de los profetas, sigue, Señor, en la era cristiana, a través de tu palabra, a través de los predicadores, de las predicadoras, de nuestros testimonios. Señor, haz que esta invitación que se repite a lo largo de toda la Biblia, pero que cobra una dulzura tan grande en los labios de Jesús, llegue al más profundo de los corazones de los que están aquí. Vuélvanse a mí. Ay, que muchos en esta tarde, Señor, en esta noche, cuando se vayan a dormir, se arrodillen en sus camas y digan, Señor, quiero amarte más, quiero estar más cerca tuyo, me aleje de ti, Señor. No sé cómo hacer para recuperar mi relación contigo, pero te pido, Señor, que tú hagas efectiva tu palabra. Yo vuelvo a ti fatigado, fatigada, cansado, cansada. No doy más, Señor. Necesito descansar en tus brazos. Oh, Señor, gracias por recibirme y por invitarme a caer, Señor, junto a ti. Obra en mi vida. Y si aquí estás por primera vez y tal vez nunca en tu vida pensaste que podías estar en los brazos de Jesús, nunca pensaste que Él podría recibirte, que podía ser tu Salvador, tu Señor, vení a Él, Él te invita, vengan a mí, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Vení a Jesús. Oh Padre, toca los corazones también de los que van a ver este video. Oh Señor, multiplica tu palabra aún en las redes, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y muchos que están con mucha fatiga, con mucha desilusión y con mucho cansancio, encuentren paz en ti. Señor, bendice cada una de las vidas que están aquí. Ya nos has bendecido hoy al compartir este culto y al recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a terminar este culto cantando. Le voy a pedir como un familiar de ustedes, se puede cantar fuerte, con las manos. En esta mañana me llamó la atención, mientras cantábamos, que las chicas se movían a un compás, era hermoso verlas cantar, también pueden hacer. Pero os invito a estar cantando este precioso himno, el enviado de los enviados, el Señor Jesucristo. Es el himno
460. Puede utilizar las palmas también, ¿eh? Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salvo, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, grato es tener, aunque no niño, tocar su piel, no somos nada, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, el futuro es suyo, la vida vale más y más, solo por Él, la vida vale más y más, solo por Él. Una semana bendecida. Muchas gracias.